Lo que nos dejó es un país en ruinas, con las praderas incendiadas y con un montón más de desaparecidos, de torturados, de asesinados, de violentados. Pues un desastre, ¿no? La continuación de esta guerra y esta violentación a derechos humanos desatada por Felipe Calderón. Lo único que hizo es, a diferencia de Calderón, es silenciarla o tratar de borrarla, ¿no? Y pues detrás de eso pues hay un enorme crecimiento de desaparecidos, de asesinados, de violentados, de torturados, de descabezados y de redes de trata. Es decir, realmente un fracaso. Simplemente 2018 tiene los mismos niveles en la percepción y en la realidad de este país que tuvo en 2011 el gobierno de Calderón en cuestión de crímenes y como no está esclarecido, pues de violaciones a derechos humanos, porque ahorita todo está empalmado, por desgracia. No sabemos dónde está la violación de los derechos humanos y dónde están las actividades criminales de asesinato y de secuestro y de desaparición, ¿no? Entrando, era un compromiso después de los diálogos que tuvimos con los candidatos en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, pues tenía el compromiso, ¿no?, para empezar su legitimización, su legitimidad, pues de responder a lo que Calderón había destruido, que era meter en la ley de víctimas en una controversia constitucional, ¿no? Entonces él se comprometió en el Castillo y necesitaba esa legitimidad, y entrando fue el primer acto de su gobierno, ¿no?, de sacar de la controversia constitucional la ley y promulgarla. De ahí pues se hizo la CEAF, pero nunca atendió. En realidad fue un acto absolutamente mediático, y la CEAF pues no funciona ni está funcionando porque no ha habido una voluntad de Estado para que eso funcione, ¿no? Entonces, pues en ese momento le dimos el beneficio de la duda, que terminó por traicionar, como ya se esperaba, ¿no? Alguna vez en el Castillo, cuando lo vi, le ofendió muchísimo y estaba muy preocupado con él, que no tenía corazón, cuando respondió pues de una forma absolutamente ajena a lo humano con respecto al reclamo que les hacían los de Atenco después de la masacre que hizo allá. Entonces me decía, sí tengo corazón. Le digo, pues demuéstrelo, y lo que demostró no solo es que no tiene corazón, sino que tampoco tiene cerebro, ¿no? El mantener el ejército en las calles, ¿no?, que es otro de los grandes problemas que no está resolviendo, por desgracia, Andrés Manuel, ¿no? El ejército en las calles, como he dicho, es la violencia y la violación a derechos humanos, es la violencia extrema, es el estado de excepción. Cuando un ejército sale a hacer labores de combate, ya sea con un ejército enemigo o, en este caso, persiguiendo el crimen organizado, vamos a tener violaciones de derechos humanos. Eso es real. Nunca atendió, no atendió pues las demandas, las acusaciones, las recomendaciones de la CNDH, de la ONU. Simplemente no hicieron nada en relación con derechos humanos, y pues todavía estamos en ese momento en que no sabemos cuáles son los crímenes que le corresponden al Estado y cuáles son los crímenes que le corresponden a la delincuencia. Bueno, tenemos Ayotzinapa, digamos, es la punta del iceberg, ¿no? De Ayotzinapa no hay 43, hay, para utilizar la cifra que manejan, 34,000, ¿no? Y todavía no sabemos cuáles de esos 34,000, como sucede, pues también hay que esclarecer bien lo de los 43, pertenecen a la violación de derechos humanos. Es decir, cuáles de esos 34,000 fueron desaparecidos por el ejército o por las policías. Es que realmente fue un gobierno negligente, un gobierno criminal, por negligencia criminal, un gobierno que quién sabe, después de las acusaciones del Chapo, si no estaba coludido también con la criminalidad que nos tiene y que tiene secuestrado al país y destruido al país, ¿no? Entonces, para mí es un tipo que hay que, junto con Felipe Calderón, que hay que llamar a cuentas, que nos explique por qué hizo lo que hizo y por qué
no trabajó en función de la paz, de la seguridad y de la justicia. Es una deuda que tiene pendiente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No los puede dejar ir impunes. Si es cierto que va a empezar a limpiar con respecto a la corrupción, y este es el rostro atroz de la corrupción, los muertos, los desaparecidos, la violación a los derechos humanos, va a empezar a limpiar las escaleras de arriba para abajo, tiene que empezar por llamar a cuentas a esos dos presidentes. Es peor en el sentido de que la deuda de Calderón, porque los muertos, los desaparecidos, los asesinados, todo lo que sucede en este rubro de cosas, no es una deuda de gobierno, es una deuda de Estado. Cuando Enrique Peña Nieto toma el poder, recibe la deuda de Estado del crimen. No hizo nada por eso y acumuló. Entonces, en ese sentido, en el sentido de la acumulación es peor, ¿no? Es una continuación y Andrés Manuel tiene que estar muy consciente de eso. Lo que recibe es la deuda criminal que dejan Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Me preocupa muchísimo. Parece que no. Parece que para él el perdón no tiene ninguna relación con la justicia y se trata de borrón y cuenta nueva. No es así. Y es una demanda que no hago yo. Ahorita la hago y a través de mi voz es una demanda de todas las víctimas. Los tiene que llamar a cuentas. Tiene que pasar. Su trabajo no es perdonar ni amnistiar a nadie. Ese es un asunto personal de Andrés Manuel López Obrador. Pero como presidente de la República, su labor es construir la justicia. Y parte de esa justicia es llamar a cuentas a estos presidentes criminales. No los puedo definir de otra manera, ¿no? Pues simplemente que se abra una carpeta de investigación y que se les interrogue. O sea, a ver, ¿qué pasó por qué tenemos tantos muertos? ¿Por qué creaste estos muertos? ¿Qué relación hay de estos muertos con una política absolutamente de guerra y absolutamente equivocada y corrompida? Hay muchos elementos para llamarlos a cuentas. Los muertos, los desaparecidos están gritándolo, ¿no? Esos muertos no solo son del Chapo, no solo son de todos los narcocriminales que tenemos. Es fundamental una responsabilidad del Estado. El Estado está para cuidarnos y para hacer justicia, cosa que no hicieron. Para ella mejor verlo para hablar de la prisión de Morelos en la Tlacholaya o en algún lugar de eso. Nos debe muchas vidas, nos debe corrupciones inmensas, nos debe la vida política y social de esta nación, junto con Felipe Calderón, ¿no? No se pueden ir, yo no los veo allí, ¿no? Gozando de un retiro merecido, no, los veo enfrentando a este país y las atrocidades que le hicieron a este país, y los veo enfrentando la justicia. Es lo que a mí me interesaría y lo que le interesaría a la mayor parte de este país.